Aunque no lo creas, El ataque de los tomates asesinos es en realidad una franquicia, y bastante completa, tomando como premisa una parodia al cine de monstruos cincuentero, reemplazando a las gigantes criaturas peligrosas con tomates de tamaño anormal, lo que sirvió para inspirar 4 largometrajes, junto a una serie animada de televisión, además de que se convirtió en un referente del cine extraño, de la serie B tonta, o de simplemente películas chistosas por su título. Cabe mencionar que todo esto comenzó con un cortometraje, realizado en 1976 por John DeBello, quien había hecho una buena cantidad de cortos caseros, algunos eran comedias inspiradas en películas populares, siendo El ataque de los tomates asesinos el más destacable, y el único con un concepto aprovechable. El proyecto fue inspirado en la ingeniosa cinta El ataque del agente Hongo, Matango, de 1963, del genio del cine Kaiju, Ichiro Honda, la cual fue, como buena parte del cine de este tipo, sobre todo en Estados Unidos, malinterpretada como una estupidez sin sentido, buscando causar terror con cualquier objeto, en este caso algo tan inerte y relativamente inofensivo como un hongo, en forma de bestia come hombres. Con esto comienza la primera encarnación de los tomates asesinos, pero no sería sino hasta 1978, cuando por fin la compañía productora, Foursquare Films, la cual era totalmente independiente y casi casera, logró reunir $100,000 para hacer de esta idea un largometraje. El resultado fue el clásico El ataque de los tomates asesinos, la cual, justo como algunas películas a las que parodiaba, fue realizada con recursos locales y talento regional, fuera de la maquinaria corporativa de Los Ángeles, aunque dentro del territorio, por técnicos, intérpretes, y creativos primerizos. Después de un texto humorístico que hace referencia a los pájaros, un acercamiento óptico se centra en el hogar de una mujer, mientras ella lava los platos, es atacada por un tomate pequeño que se le echa encima, ella grita, un desenfoque y un fundido a negro aluden a su muerte. Pronto comienzan los créditos, acompañados por una canción chusca, delatando su intención de identificarse más con comedias que con terror verdadero. Es curioso cómo, hasta cierto punto, se presenta en clave seria, particularmente en estos primeros minutos, con sus acercamientos y alejamientos dramáticos, e intensa música inquietante, reproduciendo la construcción típica de un filme del género, solo para contrastarlo con el resto de la película, la cual llega hasta niveles bastante elaborados con su ridiculez, estirando y construyendo, sobre un chiste relativamente desechable, un carnaval de babosadas chifladas, algunas vueltas extraordinarias por la dedicación de sus realizadores. Una cadena de muertes a causa de tomates ocurre, obligando al presidente a crear un grupo de especialistas que puedan combatirlos, de ahí se desenvuelven un montón de eventos de locura extrema, tocando puntos de trama típicos del cine de monstruos, pero en clave paródica, incluyendo el clímax y su chiste final. Con personajes y situaciones de caricatura, humor burlón, y desenfadado. El filme tiene un débil hilo de trama que sostiene escenarios humorísticos irregulares, pero ocasionalmente hilarante con sus situaciones chuscas, y sarcásticos diálogos. Con una actitud desvergonzada introduce segmentos con chistes irreales, cuya pobre concepción es tan poco inteligente, que no causa otra cosa más que risa, funciona como parodia por su completa devoción a la imbecilidad sin control, que se vuelve el tono predominante y la sensibilidad primaria de la cinta, pero no logra sostenerse hasta un punto culminante, que pueda justificar todo lo visto, sus divagaciones humorísticas se tornan monótonas a momentos. Se podría considerar a Tomates Asesinos como la primera parodia exitosa del cine de serie B clásico, o al menos como una de las primeras populares, imitando, dentro de sus propios términos, la fórmula de las películas de monstruos, elevando el factor de ridiculez, hasta el punto en el que se sacrifica el argumento, añadiendo chistes chiflados y gags, todos simples y facilitos, los que ocupan la mayor parte de la duración. El ataque de los tomates asesinos es el inicio de lo que, poco después, se vería en Payasos Asesinos del Espacio Exterior, así como las comedias homenajistas realizadas por fanáticos de la ciencia ficción retro, sin contar el segmento de ciencia ficción, uno bastante bueno, de todo lo que quiso saber sobre sexo, de 1972, porque no fue el centro de la cinta. Como sea, el legado de los tomates devorahumanos no fue instantáneo, pero sí tuvo una notoriedad envidiable, pues llenó cines durante los años 70 y 80, usualmente exhibida en funciones dobles con el show de terror de Rocky, otra película de culto. Estas funciones de medianoche fueron asistidas por jóvenes universitarios normalmente, entre ellos, de seguro muchos escritores y animadores.
Menciono esto último, porque el retorno de los tomates se dio en un lugar poco esperado, en un programa animado llamado Los Pequeños Muppets, de 1984, particularmente en el episodio, La Zona Extraña, de la tercera temporada, el cual no solo mostraba a tomates asesinos, sino que usaba metraje de la propia película. El capítulo fue exitoso, y la compañía productora, Marvel Productions, subsidiaria de New World Pictures, decidió revivir la franquicia, probando su popularidad con una nueva película, además de una nueva serie de televisión que seguiría en esa misma continuidad. En 1988, y con el mismo equipo creativo detrás, además de un joven George Clooney en su reparto, se estrenó El Retorno de los Tomates Asesinos, que toma lugar 2 años después de los eventos de la primera parte. Sigue al sobrino del paracaidista héroe de la cinta pasada, el cual trabaja en la pizzería de su tío, solo para toparse con una extraña chica durante una de sus entregas, la cual resulta ser realmente un tomate, convertido en humano por el profesor Gangrene, creador de los tomates asesinos, quien ahora planea construir un ejército de tomates humanos, mediante el uso de música popular. Si la primera estiraba la verosimilitud hasta donde podía, e incluso intentaba eliminarla, esta película nulifica cualquier señal de seriedad, o lógica real, y aniquila la cuarta pared desde el principio. Curiosamente, al incrementar este factor autoconsciente, la narrativa se vuelve más convencional, centrándose en la vida individual de un protagonista concreto, en lugar de alternar entre integrantes de un grupo disperso, como se vio en la primera, pero este cambio entorpece la agilidad del humor, pues ya no es capaz de saltar rápidamente de chiste a chiste, a menos que el argumento lo permita, ralentizando su ritmo considerablemente. Por supuesto, nada de esto evita que los chistes broten de cualquier lado, consistentemente ofreciendo oportunidades para carcajadas. Se le podría tildar de una disparatada comedia bufonesca, por poco rozando al estilo Troma, mezclada con metareferencias y autorreferencias, en donde la parodia resalta su propia estupidez. Esta secuela potencia lo que se encontraba en el centro de la primera, pero que no se había manifestado en toda su expresión, una ironía ingenua, ironía naif en su manifestación más pura, es decir, llama la atención a su ridiculez, lo que la vuelve diferente al cine de serie B derecho, el cual, a pesar de lo que muchos puedan pensar, realmente sí tenía un nivel de distanciamiento. No obstante, aquí, con el afán de hacer reír, restriega su propia estupidez en la cara del espectador, orgullosa y creyéndose ingeniosa. Esto estaba presente en la original, y existía, pero en este punto ya se vuelve más referencial, y metaficcional, literalmente mirando a la cámara, involucrando a sus realizadores, y bromeando con su propia reputación. Aquí los elementos de terror y cine de monstruos han quedado al margen, relegados a un par de secuencias rápidas, el resto es una blandengue, pero ocasionalmente cagada, comedia boba con pizcas de ciencia ficción, y referencias a cintas del momento, pues aquí se nota que la franquicia se infectó del germen del cine de parodias. Tiene sentido, considerando que esta se hizo casi 10 años después de la original, durante la explosión de las películas compuestas por una sucesión de chistes concatenados por un pusilánime relato, como las producciones de los hermanos Zucker y Abrams, pero como no era un género tan fatigado, aquí las pendejadas funcionan en ciertas ocasiones, moldeando y transformando todo lo establecido en la película pasada, hasta terminar con un tipo de filme bastante diferente, entrando en un género establecido, en vez de romper uno, lo que creo fue parte de la decadencia de la franquicia. Oye, Sid, ¿no te equivocaste? Supuestamente hoy veríamos el retorno de los tomates asesinos. Sí, pero esta me gusta más. A mí también. La mejor interpretación se la lleva el teleactor sesentero y estelar de Los Locos Adams, John Astin, como el Dr. Gangrene, el Mad Doctor de la comedia por excelencia, quien retomaría su papel por el resto de la serie. Con el doble de presupuesto de la primera, se recaudaron $5 millones, lo que probaba que la franquicia, a pesar de no ser monumental, sí era rentable, por lo que se hizo un esfuerzo por seguir produciendo material de la propiedad. Hubo diferentes productos salidos de este nuevo boom de los tomates, el más popular en forma de serie de televisión animada, la caricatura de El Ataque de los Tomates Asesinos, la cual comenzó a transmitirse por Fox Kids en septiembre de 1990, terminando en noviembre de 1991.
1991, con un total de 2 temporadas y 21 episodios. La serie continúa con lo que ya se introdujo en El Retorno de los Tomates Asesinos, con el científico loco buscando maneras de conquistar el mundo, mediante sus tomates monstruosos, y una banda de héroes improbables que detienen sus planes. Como era de esperarse, se vuelve todo más infantil, con cambios pequeños. El protagonista ahora tiene 10 años en vez de ser adulto, el tomate convertido en muchacha también bajó de edad, y se convirtió en una hermana mayor para el pequeño, pero el mejor cambio fue volver más prominente el factor de aventura y terror, e incrementar la relevancia de los propios tomates mutantes, ahora presentes en todos los episodios, con caracterizaciones y personalidades definidas, volviéndose recurrentes. Justo como fue el caso de otras historietas vueltas dibujos animados, creo que el formato episódico de aventuras de sábado por la mañana fue el indicado, pudiendo sacarle provecho al concepto, con cada episodio tocando un nuevo escenario, un nuevo relato, presentando nuevos personajes, diseños, y estirando la premisa ya vista de manera imaginativa, pudiendo tocar historias con diferentes tropos, pasando incluso por parodias de géneros cinematográficos, continuando perfectamente con el humor referencial de las películas, todo con el desenfado esperado de una caricatura sencilla y simplecita. Posiblemente de lo mejor de Tomates Asesinos, y en donde mejor se consuma su concepto, dejando de lado las partes más inspiradas del primer largometraje. Como no se puede dejar todo tranquilo, el mismo director, y sus amigos productores, se aventuraron a filmar una tercera parte, la cual lleva por título Los Tomates Asesinos contraatacan, de 1991, que fue directo a vídeo. En la cinta, un asistente de policía inepto, llamado para los casos más ínfimos solamente, investiga a las recientes muertes relacionadas con tomates que aterrorizan a la nación. Al mismo tiempo, el profesor Gangrene trama un plan para lavarle el cerebro a los televidentes del mundo, por medio de mensajes subliminales de un programita basura. En esta continúan los chistes referenciales, ha sido capaz de mantener la misma línea y tono por todas las secuelas, mayormente debido a que se han quedado los mismos escritores y el mismo director. Lo que sí resalta es la mayor sofisticación de su apartado técnico, con movimientos de cámara, valor de producción y efectos más elaborados. Opta también por seguir con todos los cambios e ideas introducidas en la caricatura, hasta el punto de antropomorfizar a los tomates a niveles superiores, lo que se incrementa en la siguiente película. No obstante, aquí ya se siente la fatiga de la saga, ofreciendo un ritmo cansino y languideciente, que no logra tapar la menor cantidad de chistes efectivos. Mecánicamente y sin diligencia añade todo tipo de gags rápidos que carecen ingeniosidad, repleta de chistes hasta más facilones, particularmente las escenas que parodian películas genéricas de terror, con todo y Jason Tomate, revelando un estancamiento imaginativo que ahora se pone en piloto automático. El foco central de la sátira está ausente aquí, o al menos se disuelve por completo, dejando solo el mundo autoimpuesto establecido, sin un choque irónico que pueda divertir. En sus peores momentos, representa una hipertrofia de tosquedad humorística, una mediocridad que entorpece su narrativa, pero insiste en enfocarse en una narrativa débil, la cual se pone en primer plano, incluso si no es fuerte, obstruyendo la descomposición posible de su relato mediante la sátira. En cierta medida, es lo que la original no era, y hace tomar conciencia de la ingeniosidad de aquel primer filme, el cual tenía una construcción más eficaz, la necesaria para ejecutar el material. A pesar de las malas críticas, e incluso peor recibimiento por parte de la audiencia que las anteriores entregas, se apostó por hacer otro largometraje directo a vídeo, esta vez uno titulado Los Tomates Asesinos se comen a Francia, de 1992, el cual llevaría la acción a otro país, aprovechando para explotar cualquier oportunidad humorística de su nueva locación. Se ve al profesor Gangrene escapar de su ejecución, y toma refugio en un infragótico castillo de Francia, al menos una versión estereotipada al extremo de esta, donde suelta a sus tomates malvados, buscando causar una segunda revolución francesa. Mientras tanto, Michael, interpretado por Mark Price, se topa con una muchachita francesa desubicada, Angela, ambos se enamoran y le hacen frente a los tomates disruptores. Ahora un poco más azotada y juguetona con su presentación, sus nuevos blancos de parodia son casi totalmente aleatorios, no logra unir la locación francesa con su concepto. Los tomates ya tienen personalidad, no solo
solo rostros, sino también voces, actitudes, y diálogos, lo que te da una pista del tono de esta secuela, siendo bastante más alocada e irreverente que la pasada, el último suspiro de la cada vez más caricaturizada franquicia, la cual solamente puede estancarse en el delirio bufo redundante, de abyección desbordante, y autoconsciente, pero en total desestimación de todo lo que presenta y cuenta, sin miedo a tirar o derribar lo ya construido anteriormente, tanto de película a película como de escena a escena. A pesar de que remonta un poco con respecto a la tercera, esta cuarta cinta no logra elevarse a un nivel aceptable de sátira, mayormente conformándose con presentar, de manera algo automática, una reiteración de irreverencia desgastada, apagada, y casi completamente autosatisfecha, sin más creatividad que ofrecer, lo que la mantiene a distancia de funcionar como parodia, comedia, o como comentario de algún tipo. No es extraño pensar que se acabó la gasolina del vehículo de bobadas que era la saga, solamente siendo ligeramente exitosa por 2 entregas, tolerada por adultos, amada por niños y audiencias de culto. Los Tomates Asesinos fue una anomalía total, pues lo que inició como un pequeño proyecto de distracción, se convirtió en un proyecto multimedios que, aunque pasajero, dejó una huella en la cultura popular. En mi opinión, los momentos más efectivos de la serie, encontrados mayormente en la primera película, eran los que mostraban un contraste entre la construcción del terror, con la ridiculez del concepto, con lo irrisorio de sus imágenes, una disparidad entre las estrategias empleadas y su material de uso, que terminaba en un efecto burlón muy marcado, mucho más rico, que simplemente alargar un sketch de una nota, aunque siendo sincero, las desatadas parodias locochonas que son las secuelas tienen su mérito, y sus claros momentos apreciables. Aunque es curioso compararla con cintas de serie B, en las cuales existe una ironía sofisticada por parte de ciertos autores, una poco subrayada, subyacente, en oposición a la ironía ingenua de Tomates Asesinos, la cual llama atención a su propia ridiculez de manera desesperada, avistada también en otros ejemplos, mayormente parodias más actuales. La serie B, en especial actualmente, se encuentra saltando entre la ironía sofisticada y la ironía ingenua, dos métodos con sus fortalezas, aunque considero que el primero es más interesante, y pocos han sabido utilizar el segundo. Incluso la propia saga de Tomates Asesinos era inconsistente en este sentido, no fue capaz de comprender que el cine que satirizaba, ya se parodiaba a sí mismo, y que se encuentra dentro de la propia condición de la serie B. Lo gracioso es pensar que Tomates Asesinos, aún con su humor obvio, fue malentendida por cierta parte del público como un intento de contar una historia legítima, aunque mayormente por gente que no fue a verla, sufriendo de la misma mala reputación que muchas películas de las que se burlaba originalmente. Aunque claro, con la retrospectiva crítica que existe hoy, podemos darnos cuenta, de que películas como Matango, contaban con más niveles, y una razón de ser, que los que la crítica oficial fue capaz de comprender, particularmente en tiempos pasados, algo que se extiende, aunque no totalmente, a gran cantidad de cine de serie B que antes se consideraba basura, pero que demostró no serlo, y lo que se ve como inocentemente absurdo, tampoco lo es realmente, hasta cierto punto, volviendo a casi todas las parodias de este cine algo redundantes, cuando menos poco sostenibles. Tal vez por eso, Tomates Asesinos tuvo que remodelarse constantemente, hasta el punto de atinar a otros blancos. Por eso, a pesar de las burlas, el cine de serie B nunca morirá. You ignored them in salads, you took them for granted on pizza. Attack of the killer tomatoes. Now they're out to kick stem. Beware of the attack of the killer tomatoes! Saturday morning, right here on Fox.